van a experimentar la tristeza de manera única. Estaba él con sus dos niñas, casi, con flores y todo, viendo en una plancha un cuerpo. Y era el cuerpo de su esposa y la mamá de las hijas. Yo no podría existir si no existiera el mundo y los otros. Y la elección implica renuncia. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Soy Fernando Sande y esto es Pensamiento Vivo, su podcast donde le damos voz al conocimiento. Y hoy vamos a hablar de un tema, se está incluyendo mucho ya esta parte integral en todas las terapias. Entonces vamos a hablar de terapia existencial. Y para eso tenemos a Román Mirón. ¿Cómo estás? Hola, Fer, bien, gracias. Excelente. A ver, Román, para las personas que es la primera vez que te ven por ahí, explícanos, ¿por qué te dedicas a lo que te dedicas? Uy, pues es una pregunta muy grande. Este, Voy a tratar de ser eh, concreto. Cuando salí de la preparatoria, Ujú. no tenía ni idea de qué quería estudiar. Eh, en aquellos entonces me decía que era una persona no tan apta para los estudios y estudié mi primer carrera como ingeniería en sistemas porque seguía a uno de mis mejores amigos que era muy bueno en los números y ahí voy yo detrás de él y obviamente pues me fue muy mal, tres Sí. cuatrimestres. Ujú. Me cambié a informática administrativa, algo más sencillo y no, pues seguía siendo difícil para mí Ajá. y a partir de ahí me puse a trabajar, me salí de estudiar Ujú. y un día, haciendo tiempo para no llegar a la oficina, me metí a un Sanborns Ok. y me puse a hojear libros, cosa que no se me daba en aquel entonces. Ujú. Pero llegó a mis manos un libro que se llama Inteligencia Emocional de Goldman, Ujú. Daniel Goldman, Sí. y las primeras hojas me atraparon, Fer. Ujú. Entonces, empezaron a hablar de por qué hacemos lo que hacemos cuando no queremos hacerlo, y no, como estas preguntas que yo en aquel entonces ya me había hecho mi propia existencia, Ujú. y dije, ¿qué es esto? ¿No? Yo quiero estudiar eso. Ujú. Y bueno, pues ahí llegué a terapia, me Ujú. puse a investigar y mi objetivo siempre fue dar terapia. Ok. Llegué a psicología, perdón. Ujú. Entonces, me meto a estudiar psicología y me entero a mitad de carrera que cuando acabara la carrera no iba a poder dar terapia. Podía hacer muchas cosas en psicología, pero no terapia, porque esa es otra formación. Entonces, hoy en día me dedico 100% a esto, Fer, Ujú. porque acabando de estudiar psicología, estudié terapia gestalt, que es una corriente de la terapia, y después estudié terapia existencial y hoy en día es lo que me dedico y gran parte es como una filosofía también ya personal de vida. Esa Sí. es un poco la historia de por qué me dedico a esto. Fíjate que bienvenido al club, porque yo creo que más de la mitad de la gente que entrevisto que se dedica a la parte humana tuvo ese desvío de irse y curiosamente a ingenierías. O sea, como que Ujú. de primera onda dices, bueno, ingeniería, ingenio, queremos pensar algo y ahí acabamos desviados. Yo también soy de primer carrera de ingeniero industrial y ya después como que dices, no, por aquí no es. Entonces, pues bueno, ya vamos a hacer nuestro clan ahí, ¿no? Una raya más al tigre. Así es. Oye, Román, a ver, entonces explícanos, terapia existencial, ¿qué se refiere? ¿De dónde nace? ¿De qué se trata? ¿No? Para meternos en contexto ya. Sí, fíjate que está bien linda la terapia existencial. Ujú. Eh, a lo mejor puedo poner en contexto, Fer, que Sí. una cosa es psicología, Ajá. que tiene una línea eh, pues de ciencia, una Ujú. ciencia exacta que trata de predecir, trata de explicar, trata de dar orden a todos los comportamientos humanos como en una línea muy científica y muy comprobable. Ujú. Entonces, eh,
la psicología todos estos años ha tratado de tener un lugar en la mesa de la ciencia. Entonces, eso me parece que es por un lado. Por otro lado, hay otras terapias que en el caso del psicoanálisis no se llaman terapia, ¿no? Ellos se llaman analistas. Sí. Pero bueno, si lo pensamos como en la oferta de la reflexión personal, también estaría el psicoanálisis, que es de lo más famoso. Están terapias humanistas como la Gestalt, como la centrada en la persona. Está el conductismo, que también tuvo un auge muy grande después de la Segunda Guerra Mundial. Y hay muchas más, ¿eh? O sea, Sí. incluidas las terapias como de corte energético, ¿no? Alternativas, ¿no? Por ahí le llaman. Alternativas, las Sí. flores de Bach y todo eso, el Reiki, etcétera. Entonces, bueno, la terapia existencial fenomenológica hermenéutica, ese es el nombre completo. Terapia fenomenológica hermenéutica. Hermenéutica, De exactamente. acuerdo. A ver. La terapia existencial, en corto, se diferencia de todas las otras terapias, incluida de la psicología, ni qué decir de la psiquiatría, que ahí sí es meramente un corte médico. Se Sí. diferencia justamente de eso, Fer, que tiene una mirada filosófica. Su origen de esta terapia es filosófica, a diferencia de las otras, que su aspiración es tener un origen médico, un origen medido, un origen en donde la filosofía es desde una orientación médica. Okay. ¿Y por qué? Es porque se quiere ver al ser humano como alguien enfermo o sano. Entonces, esa es la mirada médica. Sí. Entonces, nosotros surgimos de filósofos como Albert Camus, Jean-Paul Sartre, Kierkegaard, Heidegger, etcétera, etcétera. La lista es larga. Sí. Entonces, este tipo de terapia surge tanto en Europa como en Estados Unidos y hay personas que empiezan a generar reflexión terapéutica a partir de la filosofía existencial. Y entonces el objetivo, Fer, a diferencia de las otras terapias, no es curar a nadie. No es decirle a alguien, pues lo tienes que hacer así, o estás mal en esto, o mira, haz 5 lagartijas y ya vas a estar curado, ¿sabes? Como el conductismo tal vez, que sí busca una corrección de la conducta. Sí. Nosotros no buscamos en absoluto una modificación del ser. Lo que buscamos es una exploración de la experiencia del ser humano. Porque nuestra mirada al no ser médica y ser filosófica, como vemos al ser humano, y cuando hablo en plural, muchas veces mis consultantes me dicen, tú y quién más, ¿no? Sí. Sí. Y les digo, yo y muchos filósofos más y muchas personas que hacemos terapia y que aprendemos y que enseñamos terapia. Entonces, estos filósofos tienen una visión no unificada del ser humano, pero de alguna manera, viendo la mayoría de estas visiones, se ve al ser humano como alguien que constantemente, Fer, está eligiendo de lo más pequeño a lo más trascendente. Y la elección implica renuncia. Y la renuncia implica angustia, Fer. Implica decir, es que yo quiero estas 3 cosas, pero solo puedo elegir una. Y me angustia perderme de otras 2, al menos. Eso por decir algunos elementos de nuestra mirada al ser humano y a la existencia. Entonces, eh, desde ahí vemos al ser humano como alguien que está eligiendo, que está en dilemas, pero no enfermo. Puede tener problemáticas en la existencia, sí, pero no enfermo. Y eso para nosotros es un cambio radical en la cosmovisión del ser humano, porque entonces
nadie sabe si esta elección y esta renuncia son las correctas. No hay manera de decir, así se vive. Se vive teniendo hijos o estando sin hijos, se vive soltero o casado, se vive... No, no sabemos. Entonces, este proceso terapéutico trata de explorar, de reflexionar, de cuestionar. Y en el camino, las personas, los consultantes, vamos encontrando tentativamente algunas respuestas, vamos encontrando alguna comprensión de aquello que nos sucede, pero no como una verdad absoluta, Fer, cosa que las otras terapias sí hacen. Dicen, así se vive, así se tiene que hacer, esto es lo sano y esto es lo enfermo. Nosotros no. Nosotros decimos, bueno, es que estoy comprendiendo tal cosa que me pasó en mi infancia o que me está pasando ahorita, pero depende de muchas cosas esa comprensión que no es absoluta y que todo el tiempo, Fer, se está moviendo la manera en que vemos el mundo, las relaciones, los significados incluso. Sí. Fíjate que me llama la atención esta cuestión de que todo se está moviendo y mencionabas que de un inicio, pues Daniel Goleman con su inteligencia emocional, ¿no? ¿Cómo ven qué es una emoción desde la terapia existencial? O sea, ¿cómo aborda la emoción? Porque lo que nos comentas es que se está moviendo, que es temporal, que es una forma de ver el mundo. Entonces, la emoción, ¿cómo describen una emoción o cómo manejan las emociones? Déjame uso las otras dos palabras que te mencionaba de la terapia para un poco tratar, y es que nosotros solo tratamos, mi querido Fer, Okay. ¿no? O sea, las otras maneras de ver la terapia sí dicen definiciones tajantes Sí. y universales. Nosotros hacemos intentos de reflexión, porque para lo que un autor es una cosa, para otro autor, para otro filósofo, puede ser diferente. Entonces, Sí. eso es lo importante y lo lindo, a mi parecer, de esta corriente terapéutica, que no hay absolutismos. Entonces, voy a hacer mi mejor intento, Fer. Okay. La fenomenología Ujú. es el método para trabajar en esta exploración. Ujú. Entonces, la fenomenología, la palabra data de muchos autores atrás, de muchas épocas, donde nosotros ponemos mayor énfasis, es en un alemán, Martin Heidegger, Ujú. que lo retoma de otros autores y así sucesivamente, ¿no? O sea, haciendo algunas modificaciones. Entonces, para nosotros el método fenomenológico, Fer, Ujú. es eso que se acerca a lo que está haciendo, no a lo que debería ser, no a lo que fue, sino al cómo está emergiendo la experiencia de la persona en ese momento. Yo te puedo narrar y decir, es que yo viví de pequeño con muchos amigos. Eso no quiere decir, o sea, ahorita te estoy mencionando algo que ocurrió Ujú. eh, y que muchas personas podrían decir, ay, es que no vivas en el pasado, ¿sabes? Ujú. Porque Sí. estás hablando de sucesos que ya ocurrieron. Ujú. Desde la fenomenología, lo que diríamos, si está presente en este instante, el pasado está surgiendo de manera viva. O sea, la temporalidad, Fer, Ujú. no, aquí no está tan marcada como pasado, presente y futuro. La temporalidad se está manifestando Ujú. en el instante presente, Ujú. ya sea pasada o ya sea que todavía no ocurre, pero que fantaseamos en ella. Pero solamente hay es un tiempo en donde emerge en la conciencia nuestra impresión de cualquiera de estas. Entonces, la fenomenología trata, Fer, de sostener cómo es ese recuerdo de allá. Si hay algún movimiento en mi cuerpo, si en este instante, por lo que estoy viviendo, tiene mayor relevancia un recuerdo que otro. No sé si te ha ocurrido que cuentas una historia varias veces
Ujú. y que tú te das cuenta que tu historia va cambiando. ¿Te ha pasado? Sí. Sí, Eso, le vas sumando elementos o de repente, incluso hasta diferentes intensidades, ¿no? Hablando de la emoción. exacto. Y depende de a quién se lo cuentas, le cuentas una parte o manera de narrarla diferente. Eso, a eso es en donde ponemos el énfasis con el método fenomenológico, en donde notamos cómo lo hacemos dependiendo del momento y de la persona. Y eso es susceptible de reflexionarlo. ¿Por qué a una persona le cuentas unos detalles y a otra omites esos y le cuentas otros? Ujú, Y entonces la hermenéutica, aquí se suma y van de la mano, ujú, la hermenéutica lo que nos dice es, no hay, bueno, hay conceptos universales, ujú, pero no hay significados subjetivos iguales. Es decir, lo que para mí significa árbol, ujú, para ti significa otra cosa y tiene un significado particular. A lo mejor para ti es traumático un árbol, porque te ujú. caíste o porque algo sucedió con un árbol, y para mí puede ser la cosa más increíble del mundo, porque me la pasaba jugando de niño, ¿no? Ahí pasé grandes momentos. Entonces, la hermenéutica, Fer, Ujú. es tratar de identificar la significación que le damos particularmente a las personas, cosas, situaciones, etcétera, etcétera. Entonces, desde estas intento de dos explicaciones de estos dos conceptos, las emociones, Fer, Ujú, eh, yo podría decir que para mí, y haciendo el intento existencial de poder explicarlas desde esta óptica, sí, es el resultado de la relacionalidad entre dos o más personas o incluso es el resultado de la experiencia que puedo tener caminando en el bosque, haciendo alguna actividad, cocinando, pero no podría decir que es la energía. Algunos dicen que las emociones son la energía psíquica, otros pueden decir que las emociones son elementos del ser humano. Nosotros podremos decir que es el resultado de la experiencia, del encuentro, del estar en el mundo. Incluso podría decir, sumado a esto, Fer, que es eh, el sentir de una experiencia multidimensional. Eh, ujú, pero no hay una universalidad. O sea, no decimos la alegría, dos puntos, es esto, el miedo, dos puntos, es esto, porque cada ser humano, Fer, en relación con nosotros y con la situación, van a experimentar la tristeza de manera única, ok, el miedo, ujú, eh, incluso hay emociones, Fer, que ni siquiera alcanzamos a palabrar, ujú, que siento algo, pero racionalmente no me alcanza a decir, pues mira, pues es un 20% tristeza coraje, ¿no? con coraje y con un poco de alegría, Envidia. Ujú, porque justamente, quién sabe, ¿no? O sea, al ser una experiencia eh, intangible, ujú, es imposible determinar como los sentimientos o las emociones puras. sí, Entonces, yo diría, si ahorita me la estoy pasando bien contigo, ujú, identifico, ¿no? Desde mi cuerpo, desde ujú, esto que puede llegar a ser por un lado de sensación, ajá, que ya después lo subimos, ¿no? A la reflexión, al sí, raciocinio. Pero de entrada puedo decir, me siento cómodo, me siento contento, eh, y desde ahí tú podrías decir otra cosa, ¿no? Estando los dos inmersos en la misma situación, relación. sí, claro. Entonces, para nosotros, por ahí estaría como
como la disposición emocional, como desde un sentirte con el mundo. Ujú. Y viéndolo, me imagino, como bien mencionas, algo único y momentáneo, tal cual, o sea, no es un punto en tu vida que estás experimentando ahorita, pero no determina en realidad nada, ¿no? En ese sentido, sino que cada persona, cada contexto. Me hiciste acordarme, tengo ahí en el Facebook a un guía en español, no sé cómo llegó ahí, que es un guía en Bali, es una persona de Indonesia, y ahí lo tengo, no sé por qué, ¿no? Alguna vez yo creo que le di agregar como amigo, y de repente me sale publicaciones de él. Y un día estaba él con sus dos niñas, casi, con flores y todo, viendo en una plancha un cuerpo. Y era el cuerpo de su esposa y la mamá de las hijas. Y estaban las, creo que dos o tres niñas sonriendo, como bendiciendo, y él con una sonrisa bendiciendo el cuerpo. Wow. Y la señora, joven, no sé, treinta y tantos, cuarenta, completa, entera, bien vestida, toda la foto. Y recuerdo que le ponían ahí, ay, lo siento mucho y todos, y él les contestaba y les decía, no, es un cuerpo, está trascendiendo, ella sigue, o sea, lo estaban honrando desde el amor, entonces es lo que comentas, ¿no? O sea, es un paradigma para nosotros, decir, oye, ¿cómo, o sea, es una muerte, una pérdida, ¿no? Y nosotros, ¿cómo la experimentamos? ¿Y cómo la estaban experimentando él? Claro, claro, sí, me parece como un ejemplo muy lindo, Fer, porque precisamente en nuestro mundo, como tradicional, positivista, nos han dicho, cuando te caes tienes que llorar, Ujú. cuando alguien se va tienes que sufrir, Sí, cuando, no, o sea, o sea, parece que hay una tabla de, ante esto, sí, esto. sí. Y entonces, bueno, ya hemos estado tantos años bajo este sistema que estamos condicionados y si, hay personas que cuando se mueren alguna persona cercana y no lloran, sienten culpa porque Ujú. dicen es que yo debería de estar llorando, yo debería de estar triste. Y es, o sea, desde nuestra mirada en un proceso terapéutico diríamos, ¿por qué te quieres pedir? O sea, ¿desde dónde te pides llorar o desde dónde te pides estar triste? Si no estás triste, ¿cómo estás? ¿Sabes? Entonces hay una serie de aproximaciones para comprender la experiencia que está y no la que debería de estar, ¿no? O sea, por Bueno, ejemplo, si una persona está soltera y no tiene hijos y eso le atormenta porque le han dicho es que tienes que estar casado, casada, hijos, etcétera, pues entonces es que estoy fracasado porque no tengo pareja. Y entonces empezamos a hacer toda una serie de indagaciones en donde claro que sale un hilo de muchas ideas culturales, sociales, que nos han dicho cómo tenemos que ser. Entonces, el problema acá, y por ejemplo, Sartre decía, eh, la cultura, las sociedades han tratado de imponer la esencia sobre la existencia. Primero hay esencia y después existo. Por ejemplo, ya no ahorita aplica tanto, pero antes era como hombre azul, pelota, carrito, pistola, mujer, rosa, muñeca. muñeca, estufita, y eso a las ideas prefabricadas antes de la existencia, Sartre le decía esencias. Entonces, mucho de nuestra cultura, Fer, Ujú. tiene que ver con esencia antes de existir. Entonces, lo que él llega y dice, y que revoluciona y escandaliza al mundo entero, dice, primero existimos Ujú. y después creamos esencias, pero son esencias transitorias y pasajeras. Hoy, entre el helado de chocolate y vainilla, pruebo los dos y digo vainilla, pero no es una esencia absoluta ni para mí ni para los demás. Es por hoy. Y cuando vuelva a probar un helado, puedo decir,
en una de esas pruebo otro, fresa, y digo, prefiero hoy el de fresa. Entonces, eso escandaliza y genera mucho temor porque no hay manera de controlar. Mucho de la psicología ha estado basada en sistemas también político, económicos, sociales, para el control, para la predicción de los seres humanos. Y desde nuestra mirada, todo el tiempo estamos en un vaivén eterno entre existir en una situación nueva, en un contexto nuevo, y por ende vamos a tender a hacer elecciones diferentes. Posiblemente también las puedo sostener y puedo decir, sigo manteniendo mi preferencia por la vainilla, pero desde la libertad de elegir, no desde el yo, Román, me gusta esto y siempre me tiene que gustar, porque si no, dejo de ser Román. No, en una de esas me puede gustar otra cosa y puedo optar por eso. Pero imagínate lo que ocasionaría esto, Fer. Desde nuestra preferencia sexual, desde los trabajos, desde la familia, que es el núcleo de la sociedad, ¿sabes? Que han dicho, no, es que la familia, de la crianza, a nivel, pues, de impuestos o de trabajos, imagínate, si un día digo, es que ya estoy harto de mi trabajo, o me gustó mucho, pero ya no quiero probar otra cosa y renuncio y entonces busco otro trabajo, pero ¿cómo? ¿Qué escándalo? Entonces, eso ha generado como una visión no tan aceptada, al menos en nuestra mirada occidental, ¿no? Tal vez en otros lugares del mundo hay una apertura al movimiento y al cambio, pero acá, desde mi parcialidad, Fer, que es así, Sí, sí. me parece que escandaliza mucho. Oye, Román, ¿cómo es este procedimiento? No sé si es un tipo de dialéctica o de mayéutica en el que, porque me suena mucho a que en la terapia de un inicio es mucho autoconocimiento, ¿no? Mucho cuestionarte el por qué o el para qué. ¿Sí es así? Ay, es que qué bueno que tocas esto, me parece maravilloso. Otra cosa que caracteriza y nos diferencia de otras maneras de reflexionar en terapia es que tenemos una mirada relacional, Fer. Ok. Las otras terapias, incluida la psicología, tienen una mirada intrapsíquica. Esto quiere decir que dicen, yo soy independiente a ti, a todos los seres humanos y al mundo entero. O sea, yo soy otra cosa. Sí me relaciono, sí interactúo, pero, o sea, el cerebro está aislado de todos los demás. Entonces, de hecho, hay como una idea del mito de la mente aislada, ¿no? En donde se cree que yo puedo controlar mis pensamientos, mis emociones, y entonces nada me puede afectar y todo está en la cabeza. No sé si has escuchado Sí, alguna sí, vez sí. ideas de ese tipo. Esa es una mirada individualista o intrapsíquica que dice, yo en mi cabeza, acá está todo. Yo puedo controlar y yo puedo superar cualquier situación. No me importa lo que digan los demás de mí. Soy una parte y no soy parte del sistema. Sí, somos como aisladitos, ¿no? Estamos como, sí, estamos, pero no estamos. Eh, y entonces, desde esa óptica, eh, lo que me decías aplica. Es decir, vas a terapia para conocer lo que hay aquí. ¿Por qué? Porque aquí está todo. Porque aquí están los secretos. Por ejemplo, el psicoanálisis diría el inconsciente es el que controla tu existencia. Entonces vas a terapia para conocer los secretos que tienes ahí guardados en algún lugar recóndito. Y entre más terapia tomes, más te conoces. Pero es un conocimiento que apunta hacia lo divorciado del mundo y de las demás personas.
Nosotros, en nuestro paradigma relacional, Fer, Heidegger decía, y me parece como una idea muy bonita, decía que somos ser con el mundo, pero ser con el mundo va unido con guiones para hacer énfasis en que no es ser y el mundo, sino es ser con el mundo como una cosa, como una unidad. No hay manera de que estemos separados de la existencia de los otros o del planeta. Entonces, como tenemos un cuerpo diferenciado, eso en algún momento, pues yo creo que muchas corrientes terapéuticas se fueron con la finta de que estábamos separados, de que éramos diferentes y de que, bueno, pues solamente en el cerebro de cada quien existía como el mecanismo único o apartado de los otros. Entonces, lo que dice Heidegger con esta idea de ser en el mundo es que yo no podría existir si no existiera el mundo y los otros. Y si yo no existo, el mundo cambia. Toda la existencia se mueve. No sé si has escuchado la teoría del caos, Sí, que dice que el aleteo de una mariposa puede hacer, puede generar un tsunami del otro lado del mundo, sí. ¿no? Entonces, es algo muy parecido, muy cercano. Entonces, desde nuestra perspectiva, Fer, lo que decimos es que el yo, que muchas corrientes terapéuticas usan, el yo, como para referir al ser creado intrapsíquicamente, eh, solo podemos construirnos, Fer, desde la relación. Y entonces nunca hay un román, eh, ¿cómo decirlo? Un román acabado. Román está haciendo este que está enfrente de ti ahorita, en esta pantalla, porque tú estás enfrente de mí, Fer, con tu imagen, con tu mirada, con tus preguntas, tu voz, incluso todo tu fondo también es, estoy siendo con eso. Y si otra persona me hiciese estas mismas preguntas que haces tú, posiblemente, Fer, diría otra cosa. Sí. En 5 años o en un mes, incluso el espacio también influye en estos que estamos siendo. Entonces, no hay manera, Fer, de decir, es que yo voy a terapia para conocerme, porque está siendo constantemente diferente conforme vas estando en los diferentes ámbitos de tu vida. Y entonces nosotros decimos, podríamos decir que no hay un yo soy o yo me conozco. Podríamos a lo mucho aspirar a decir, me estoy dando cuenta cómo estoy siendo con tal persona, en tal situación, en este momento, pero solamente es parcial y tentativo. Sí. Porque con esa misma persona en un mes o en un año puedo ser otro. Y no quiere decir que esté enfermo o que hay estas ideas de, ay, qué bipolar eres, ¿sabes? O qué hipócrita eres, o no, solamente es una condición humana de nuestra relacionalidad que vamos siendo diferentes constantemente. Pero como venimos de esta cultura que nos dice, sé el mismo, repite, no cambies, para que te pueda controlar, para que te pueda predecir, como si jerárquicamente no cambiar sea mejor que cambiar. Entonces, desde acá, Fer, el conócete a ti mismo no aplica tanto, porque más bien podríamos decir, me percato de quién estoy siendo con el mundo Sí. hoy, pero la próxima sesión terapéutica o el próximo mes o acabando la sesión salgo y
puedo descubrirme siendo totalmente diferente y no estaría mal. Ok. ¿Cómo lo escuchas? O sea, vamos a ver, voy a recapitular un poquito. Es como somos, estamos viviendo en un flujo continuo ¿Sí? de experiencias que están relacionadas con todos nuestros instantes y momentos, a fin de cuentas, ¿no? Me vino hasta la mente, me acordé de una canción de Arjona que creo que dice, es mi placer culposo, que dice, A mí me encanta. bueno, me gusta de repente las reflexiones bohemias que hace y los juegos de palabras, pero dice, me enamoré de mí estando contigo. Sí, sí, ¿No? sí, O sea, sí. es como decir, o sea, porque eran mis labios los que besaba, es decir, no es necesariamente yo con todos así, sino que la combinación la de mi contigo con yo contigo en ese instante, en esa experiencia, es lo que me generó esa sensación, ¿no? Por ahí. Sí, sí, claro. O sea, Ok. y a veces creemos que eso que yo viví con tal persona, Sí, lo voy a eh, vivir en otra, la experiencia se va a repetir y pues no. no, en eso sí, sí podríamos coincidir con que es que nadie te va a amar como yo. No, porque es única nuestra relación. Sí. O sea, pero no, eso no quiere decir que no me vayan a amar también de otras maneras, Sí. ¿sabes? O que no vaya también a experimentar grandes niveles de placer o satisfacción. Entonces, Alguna vez escuché a Marinov, que casi no sé, di con una entrevista, ya ves que tiene ese de más Platón, menos Prozac y tiene otros, el Tao y no sé qué, que es mucho, creo que la aproximación más o menos, ¿no? De esta filosofía moderna para utilizarla en tiempos modernos para estos fines. Y él hablaba de expansión, pues de libertad, ¿no? De pensar otra vez, ¿no? De reflexionar. Entonces, lo que buscaríamos con una terapia existencial es el entendimiento de por qué estoy viendo esta película, porque mencionabas cuestiones del pasado o del futuro que me pueden generar angustia o ansiedad, pero ¿por qué las estoy trayendo ahorita y por qué las veo así? O sea, entonces es un cuestionamiento no tanto de cómo soy, sino cómo soy siendo con la vida. O sea, buscamos libertad de pensamiento, de posibilidades o cuál sería el principio inmediato que buscaríamos en un tipo de terapia así. sí, me gusta cómo lo pones, Fer. Me gustan estas palabras y esta manera en cómo lo acomodas. O sea, de entrada la terapia te puede ofrecer una, eh, una apropiación de tu experiencia. Okay. Un entendimiento, ¿no? Es decir, o sea, una observación como tal, ¿no? Sí, o sea, es que yo me dicen que debería de ser tal cosa, pero a mí no me gusta, pero es que si no lo hago, entonces ya no voy a ser parte de mis amigos o mi papá se enojaría conmigo, etcétera, ¿sabes? O sea, de entrada, darle voz a tu experiencia, que es una experiencia que está construida relacionalmente, pero que efectivamente tenemos nuestros deseos, necesidades, eh, desde nuestra particularidad, eh, que esta particularidad se construye a través de la relación, pero en la terapia sí buscaríamos como identificar por qué crees que eso es malo y eso es bueno, como indagar en nuestras creencias, cómo las hemos construido, cómo. Cuestionarnos, ¿no? Mucho eso. Exacto. O sea, como identificar cómo le he hecho para darle esa traducción a tal evento Ujú, o a, eh, no sé, si estudio soy mejor que si no estudio. ujú. Eso es una construcción social Sí. que dependiendo de donde estemos, tiene vigencia o no, o la época. Ujú, Entonces, ¿qué significa para mí ser hombre? ujú. O sea, ¿por qué para mí es tan importante tal aspecto de mi masculinidad? Etcétera, etcétera. Entonces, sí es, o sea, como lo que nos
estaría guiando en las sesiones terapéuticas es explorar por qué creo lo que creo, desde dónde lo creo, en relación a qué lo creo, cómo me siento también, ¿sabes? Un poco retomando esto que decías hace rato con lo emocional. A veces puedo ser lo que me han dicho que tengo que ser, exitoso, trabajador, independiente, etcétera, etcétera, pero sentirme triste, sentirme sin ganas, y que ahí podríamos también estar indagando en cómo es vivir triste. ¿Te lo permites? ¿Se vale? ¿O tienes que estar siempre alegre y siempre maravilloso? Entonces, sí creo que el eje central del trabajo terapéutico en esta mirada existencial sería, suena como muy simplista, Fer, pero la exploración de la experiencia, que la experiencia contiene creencias, emociones, sensaciones corporales, relación con los demás, pasado, presente, futuro. O sea, la experiencia es para nosotros, o yo así lo podría decir al menos, es de lo que está siendo un flujo enorme de muchas dimensiones de nuestra existencia. Entonces, cuando llegas a sesión, lo que llegas es a explorar para tratar medianamente de comprender. Pero también, Fer, déjame sumo esto, puedo no comprenderlo. Okay. Y también es posible. Es que no sé qué me pasa, Román, pero me siento así y no tengo ganas y hice tal cosa y no regreso llamadas, pero no sé qué me pasa. Quedémonos. ¿Cómo podemos ahí buscar concluir el ir avanzando en la terapia? Es decir, buscar qué te es funcional y qué no, porque no, también de repente puede dar la percepción de que pues me la voy a pasar explorando, ¿no? Y voy a la siguiente y ya yo sigo explorando, pero no tengo esa sensación de avance o de progreso. ¿Cómo se Es, va concluyendo? es que justo no decimos que, o sea, para nosotros no hay un avance, porque eso querría decir que hay un mejor o un Un peor. más, un peor, ok. Ajá. Entonces, sí tratamos de ser muy claros con las personas que nos piden informes para decirles, o sea, en esta terapia, yo no te digo que en 3 meses vas a dejar de fumar, por ejemplo, si es tu deseo, Sí. o que vas a encontrar por qué estás triste. No sé, o sea, absolutamente yo no te puedo dar esa sensación de mejora o de avance o de alta. Yo te puedo garantizar que vamos a explorar tu experiencia, tu sentir, tu todo, que te voy a acompañar en sostenerte, porque muchas veces lo que hace que abandonemos la exploración es que no nos sostenemos en lo que vamos encontrando, Fer, porque puede ser muy doloroso, porque puede ser muy triste, porque puede asustar mucho, y entonces lo que hacemos es salir corriendo y decir, bueno, pues ya me tomo mejor mi pastillita, mejor me echo un trago, mejor me echo un porro, o mejor me voy a comprar, o me voy de viaje, o hago deportes extremos, no quiero decir que nada de eso esté mal, Sí. ¿no? Pero mejor salgo para no quedarme a sostener esto que estoy encontrando y que para nosotros, pues no hay un vivir correcto, o sea, no hay encontrar tal cosa para luego decir ya lo superé o ya avancé. Hace, Un mismo dolor, perdón, Fer, sí. un mismo dolor que lo he trabajado me puede salir en 10, 15 años. Y eso no quiere decir para nosotros que estés enfermo o que no lo superaste.
quiere decir solamente que estás siendo un ser humano que nuevamente te está doliendo en 10 años lo que te pasó en aquel entonces. Solamente. Quiero pensar que entonces más bien cada vez le voy a usar la palabra, soy más hábil para entender y observar mi experiencia y eso me ayuda a tomar mejores decisiones, ¿no? Pues ya me imagino, por ejemplo, tú que ya has estudiado, que te has metido en esto, que vas conociendo y vas viendo casos prácticos, pues lo que se esperaría con esta práctica, con el praxis tal cual, que dices, es un mayor entendimiento de qué me está sucediendo, ¿no? Sí, o sea, sí, de alguna manera, o sea, llegamos a desarrollar, como dices, habilidad, un poco más de tacto, o sea, te vuelves más eh, intuitivo, tal vez, Consciente, para quizás. sostenerte a ti, y para Ajá. acompañar a otros, pero no siempre, Fer. O sea, no siempre, o sea, a más práctica quiera decir que duela menos o que nos afecte menos. Okay. O sea, mi mamá acaba de morir en diciembre pasado y, no, o sea, todos mis años de experiencia, Fer, y todo lo que he Claro. leído, no me alcanza en absoluto para no salir raspado profundamente de esto. Y Claro. para no llorar todos los días, y para no extrañarla, y para no estar triste, aunque a veces también elijo pararme y moverme y también vivir otras experiencias. Pero, o sea, de alguna manera, o sea, lo que te podría decir es sí y no. O sea, sí nos volvemos más hábiles, pero no hace que sea más fácil o menos doloroso. ¿Crees tú que entonces venimos a eso, a experimentar nada más? Independientemente de la intensidad que le demos a cada emoción, el nombre, la etiqueta, el significado, el camino es ese, vas a experimentar. Sí, es que estamos, o sea, mientras estemos vivos, estamos condenados a estar en una experiencia. Al menos podemos estar teniendo varias experiencias simultáneas. Sí. Eh, pero sí, o sea, mientras estemos vivos, que nadie lo eligió tampoco. Heidegger también decía eso de una manera muy poética. Decía, fuimos arrojados al mundo, porque nadie dijo yo quiero, ¿no? O sea, alce la mano quien quiere ir a la Eh, vida ya en forma de estás. humano. Ya estás. Ajá. Entonces, si ya estás, y estás condenado a que un día te vas a morir, pues entonces lo que nos queda es decidir qué significados le vamos a dar a todo para relacionarnos con el mundo, para vivir de una u otra manera, ¿sabes? Entonces, o sea, como no hay desde nuestra mirada un sentido de vida prefabricado, Ajá. entonces el sentido de vida pues cada quien se lo dará a su vida, ¿no? Y a ratos tocamos con absurdo y decimos, ¿para qué? ¿Para qué hacemos todo esto? Si de todos modos lo puedo perder, me puedo enfermar y de todos modos me voy a morir. Ahí a veces rozamos o entre otras cosas, rozamos con el absurdo, Sí, que Camus habla mucho del absurdo. sí. Entonces, ¿para qué estamos vivos? No tenemos idea. La pregunta sería, ¿tú para qué estás vivo? Y tu respuesta puede cambiar. O sea, hoy mi respuesta es bien diferente a la de hace un año, ¿eh? Sí, Y seguro va a ser muy diferente a la de un año que venga. sí. Entonces, ¿para qué vivo? Pues no, o sea, las religiones y muchas filosofías te dicen, tú estás vivo para tal cosa, y esta es tu misión, y este es tu camino, y así tienes que hacerlo. No decimos que no, pero no tenemos esa mirada o esa preferencia Sí, por un sentido de vida prefabricado. sí. Entonces, sí, a veces angustia también eso, Fer. Sí. Como Sí, decimos. porque cualquier sentido o propósito de vida de cualquier persona puede ser descalificado desde otro contexto o algo, es decir, pues a final de cuentas
para ti es importante, pero para mí no, y ya, con eso deja de ser importante para la otra persona, ¿no? O sea, no le puede Sí, no tener sentido y como dices, vivimos en ese absurdo de, de tratar de hacer la experiencia. Eh, ¿Qué crees tú que sea? Ya esta es una pregunta, quizás, obviamente, también la podemos entintar de la terapia existencial, pero ¿cuál será el fin mayor o esa búsqueda mayor? La libertad, la paz, la constante, el amor, no sé, como un principio rector o un valor que has percibido tú en lo que has estudiado y en este, que ay, deberíamos de buscar. a mí me suena, Fer, Sí. como, como apropiarnos de nuestra existencia relacional. O sea, creo que para mí eso hoy, Ujú. pregúntamelo en un año. Ok. Sería como entender tu potencial ante la realidad, de cómo puedes intervenir o experimentarla A ver, déjame la explico con otras palabras. Creo que cuando digo apropiarme de mi existencia relacional, Ujú, estoy diciendo que tengo decisión, ujú, pero que esta decisión está en relación con los demás y que entonces yo puedo decir, ujú, me dejo el cabello largo ujú, porque me place, porque me gusta, así me quiero construir, ujú, pese a que a otros les puede parecer detestable, feo, ujú, y a que a otros les puede parecer también algo lindo y bonito. ujú, Entonces, a eso me refiero cuando digo apropiarme de este que soy, de ujú, este que decide ser de tal o cual manera. Entonces, creo que nosotros decimos que si tenemos la sensación de haber vivido la vida, creo que valió la pena. A diferencia de que muchas personas sienten que no vivieron la vida, sino que la vida las vivió a ellas, porque ok, hicieron lo que se peinaron como les dijeron que se tenían que peinar, vestir, comieron lo que tenían que, les ujú, dijeron lo que tenían que comer, tuvieron ujú, hijos porque no querían tener hijos, pero les dijeron que tenían que tener hijos. sí, Entonces, la mirada existencial nos permite revelarnos un poco a lo impuesto y decir, ¿yo qué quiero? Y esta decisión está relacional con el mundo y con los demás, o sea, no es ujú, aislada, ujú, pero al final de cuentas me hago cargo de mi decisión y me vaya bien, me vaya mal, lo sufra o lo goce, ujú, fue mi decisión. Y entonces, hago referencia a una canción eh, ahí con sus asegúnes, ujú, pero esta canción de A mi manera, ujú, sí, o sea, me parece que podría para mí representar como una reflexión ah, existencial, de decir, viví y viví decidiendo, ujú, no siempre me salió bien, ujú, pero también la disfruté y decidí sabiendo también sí, lo que implicaba mi decisión con los otros, Fer. sí, Porque al ser una decisión relacional, no es pues que se frieguen los demás, ujú, ¿no? Es sí, decido que se frieguen y asumo que se frieguen, ujú, pero ese precio estoy dispuesto a pagarlo. ujú, O no, y digo, cambio mi decisión porque no quiero que los otros sufran consecuencias negativas a claro, partir de algo que está siendo lindo o placentero para mí, ¿no? así es. Entonces ahí está algo que nunca podremos tener una receta Mm, para vivir, ¿no? O ok. sea, será una permanente exploración, Fer. Así es. Pues vamos a concluir, yo creo con eso, que la vida es una permanente exploración. Sí, Román, vamos a dejar aquí abajo para quien lo quiera contactar sus datos, redes sociales donde lo quiera compartir. Si este video les gustó, si la entrevista les place, pues también suscríbanse. Y una última pregunta, Román, que les hago a todos mis invitados.
quizás Sí. ya casi la contestaste, pero es, ¿cómo te gustaría a ti que te recordaran? Al menos hoy, por ahora. ¿Eh? Ah, ay, a mí me gustaría en mi fantasía que me recordaran eh, como una posibilidad de, de cambio. Bien. O sea, si alguien piensa en mí, Ujú, esté vivo o no, ujú, a mí me gusta, o sea, mi preferencia sería como, ay, Román me recuerda que el ujú. cambio es posible y que está ocurriendo, Ok, ¿sabes? Como una persona que está abierta ok. a esto que está por ocurrir. Muy Así bien. me gustaría que me recordaran, tal vez. Está bien, hermano. Pues muchas gracias, te agradezco tu tiempo. De qué, Y, Fer, un gusto y, y gracias por la invitación. no, gracias a ti. Bueno, pues nos despedimos. Muchas gracias a todos y nos vemos por ahí en la próxima. Chao.